7 minutos pasan de las 9 de la mañana y en Business Conexión, en Negocios Televisión, nos vamos a acercar, nos vamos a traer uno de esos momentos claves en el mes, en el momento, mirando esos indicadores macroeconómicos. Miguel Luzarga, Managing Director para Iberia de AllianceBernstein. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Eva. Un placer, como siempre, estar aquí un jueves y contigo. Lo mismo digo, sobre todo porque además hoy quien nos trae esos indicadores macroeconómicos de AllianceBernstein y en este punto toca preguntarte qué cambios hemos podido experimentar y cómo se han comportado los mercados este primer mes del año. Bueno, pues sorpresivamente positivos, ¿no? Los indicadores hacía tiempo que nos los traía y bueno, pues hemos visto unos pequeños cambios, sobre todo en la parte del lado de actividad económica, de inflación, es donde más han variado. La parte de política monetaria y fiscal nada, las tires tampoco, y el dólar, pues bueno, ya comentaba hasta hace un rato que estaba en 1,07. Por lo tanto, hablamos sobre todo de la inflación, que vamos hacia un buen camino. Por un lado, en una parte del ring tenemos a los gobernadores de los bancos centrales que están con un mensaje más cauteloso, más tranquilo, y saben perfectamente que la senda y el camino es ese, es una bajada de tipos eventual en este año, o un número de bajadas eventuales en este año. Y por otro lado, en el otro lado del ring tenemos al mercado, que está ansioso de que esas bajadas de tipo sean lo antes posible. En medio, como siempre, los inversores estamos mirando a ver qué pasa, y claramente lo que pasa es que vamos a ver más volatilidad de la habitual, ¿no? Vemos como cuando estos actores dentro del ring se vayan a empezar a mover, a empezar a hablar, pues va a haber más volatilidad, pero nada más fuera de eso, no va a poder repercutir nada más grave en eso. Desde un punto de vista de actividad económica, vemos cómo Estados Unidos pues ha ido mejorando y sigue aguantando, digamos, el ritmo digamos, del mundo, el impulso de esa actividad económica y de su consumo. Y quien está flaqueando un poco es la Unión Europea. Ha salvado un poco los muebles, no va a entrar en recesión, al menos de momento. Veremos cómo ese debilitamiento pues va a ser una tónica general este año. Los mayores riesgos para nosotros, para AllianceBernstein, va a ser unos riesgos geopolíticos, no solamente por las dos guerras que existen, sino también por todas las elecciones que va a haber en el mundo. Más de la mitad de la población estamos obligados a votar este año. No solamente es Estados Unidos, que también va a tener su volatilidad, pero vamos a tener pues muchos mercados, mucha gente pues, que tiene que ejercer su derecho al voto. Intenso el año y mirándonos, centrándonos un poco más en esas áreas geográficas específicas, ¿podrías comentarnos vuestras perspectivas económicas para Estados Unidos? Sí, bueno, como decía antes, la economía americana, lo que nos dice el consenso es que va a entrar en una etapa de moderación, digamos, ¿no? En una etapa en donde vamos a ver cómo no va a entrar en recesión. Siempre que la Fed ha subido los tipos de interés de una manera tan abrupta como la que hemos vivido hasta ahora, hemos visto cómo pues, algo se ha roto y que eventualmente, que en un momento dado ha entrado en recesión. Pero como decía aquí, yo creo que en la última intervención en la que estuve, yo creo que es importante saber cuánto tiempo tenemos. Y para eso nosotros hemos analizado, digamos, el mercado y hemos visto cómo hay una etapa importante en donde podemos estar y respirar tranquilos. Y esos son 64 meses o 5,4 años. Si vemos cómo los ciclos expansivos se han ido desarrollando a lo largo de la historia después de la Segunda Guerra Mundial, vemos cómo todavía tenemos ese espacio de tiempo desde el punto de inflexión que nosotros consideramos que es abril del 2020 para entrar en una recesión, y para eso todavía nos queda hasta el 2025. Tenemos que mirar muy de cerca el mercado laboral. Para eso te traigo pues, la fortaleza del mercado laboral americano. Y vemos cómo ha ido evolucionando en el gráfico de las barras de la izquierda, cómo ha ido evolucionando desde septiembre hasta ahora mismo, y cómo estamos en una parte de fortaleza increíble, en donde 353.000 empleos se han añadido al mercado laboral americano. En la parte de abajo, como la tasa de desempleo pues sigue estando en unos niveles ínfimos de 3,7%, y en la parte de la derecha un análisis de dónde se está incrementando más el empleo.
y vemos como no solamente es el consumo, donde ha habido pues mucho incentivo a seguir gastando esa bolsa que se había generado en la pandemia, post-pandemia, pero también en el sector sanidad, en el sector farmacéutico, sector servicios, todo ese tipo de sectores son los que están empleando más a día de hoy. Ujú. Mirando esa radiografía, lo que estaba señalando, ¿crees que todo esto podría afectar a los valores growth y en qué medida? Bueno, es interesante esta pregunta porque hemos visto cómo el año pasado esos factores o esos valores growth pues han tenido, sobre todo esos 7 magníficos, como han tenido esas rentabilidades tan interesantes. Pues bueno, los tipos de interés evidentemente afectan a esas valoraciones. A principio del año pasado ya hablábamos de esto, pero ahora estamos en un escenario totalmente opuesto. Vemos como ya estamos en unos niveles prácticamente máximos que ya no vamos a subir más, sino que estamos con esas esperanzas de bajadas. Y eso va a afectar a las valoraciones futuras esperadas de los diferentes sectores. Y básicamente tenemos esa evolución aquí en la parte de la izquierda, del crecimiento del beneficio por acción del S&P 500, cómo ha ido evolucionando mes a mes, cómo hemos encontrado ese valle que hacen las flechas en el primer trimestre del 2023 y cómo ha ido evolucionando ese crecimiento a lo largo de estos trimestres. A día de hoy, más o menos, se está esperando del S&P 500 un 16,5% de crecimiento de beneficio, lo cual ya es incluso superior a lo que decíamos hace 2 semanas de un 11%, liderado por sectores como el tecnológico, incluso el sector sanidad. Son 2 de los más principales, que más peso tienen en el S&P 500 y son los que más van a impulsar. Y lo ponemos en el gráfico de la derecha, sobre todo el crecimiento del beneficio por acción de esas compañías, ¿no? Y cómo van a poder evolucionar a un mercado mejor. No solamente eso, sino que te traigo también otro gráfico en donde vas a poder ver que el siguiente gráfico vais a poder ver que la bajada de tipos de interés es una oportunidad para salir hoy en día de la liquidez. 6.000 millones de dólares hay a día de hoy en liquidez en el mundo. Por lo tanto, esa situación, para salir, digamos, de esa liquidez, nosotros hablamos de entrar en liquidez o tener liquidez ahora mismo es pan para hoy y hambre para mañana. Y básicamente lo que queremos decir con estos gráficos es que los beneficios de las compañías futuras compensan en gran medida las estimaciones, digamos, esos beneficios, compensan en gran medida ese gap que puede existir con lo que te puede rentar o dar a día de hoy la liquidez. Ujú. Viendo todo esto, a la hora de mirar al inversor, a la hora de esa estrategia, ¿qué estrategias se podrían comportar bien en este entorno? ¿Veis oportunidades de inversión fuera del sector tecnológico en Estados Unidos? Pues nosotros pensamos que sí. Yo creo que hay una situación en donde estamos en una moderación del crecimiento económico. Siempre que hemos vivido una situación parecida, hemos visto cómo empresas como dentro del sector salud se han comportado muy bien. Pero yo diría más allá de un sector específico, hablaría más de un tipo de empresa. Y el tipo de empresa son empresas de calidad. Empresas que han hecho bien los deberes, que tienen un alto retorno sobre el capital invertido, empresas que tienen poca deuda, empresas que tienen un crecimiento orgánico, empresas que sepan predecir esos flujos de caja futuro. Esas son las empresas que van a ganar este año, porque te van a dar esa seguridad a día de hoy. Y en el sector salud, pues podemos ver cómo van a poder salir, digamos, de esa situación. Esto es este gráfico que te he traído aquí, sobre todo tiene que ver con la concentración del S&P 500 histórica, desde el año 84 en el gráfico de la izquierda, a día de hoy, ¿no? Ahora mismo hablamos de los 7 magníficos, una gran película, pero hemos vivido situaciones parecidas en los años 90 y en los años a principios de los 2000. Por lo tanto, esto no es ninguna novedad. Suele haber momentos de concentración por parte de las 10 principales posiciones del S&P 500. Lo que pasa es que ahora representan mucho más. Y aquí, a la derecha, pues las valoraciones de algunas de esas compañías. Seguimos viendo oportunidades dentro del sector tecnológico, seguimos viendo calidad dentro del sector tecnológico, seguimos viendo flujos, digamos, periódicos y más transparentes en este sector.
que también nos puede dar alguna alegría a lo largo de todo el año. Por lo tanto, yo creo que puede ser una buena situación. Y por último, lo que comentábamos antes del sector de sanidad. Lo tienes en el siguiente gráfico, en donde vas a poder ver cómo este sector, históricamente en los últimos 10 y 15 años, ha tenido sus características defensivas, pero también ha tenido sus características, no las quiero llamar atacantes, pero también de robustez, ¿no? Y ha ofrecido unas rentabilidades muy favorables y, como decía antes, con calidad. Por lo tanto, sector tecnológico hablamos que sí, pero también la calidad del sector de salud también nos va a poder ayudar este año. Pues apuntado queda. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí en Negocios Televisión. Miguel Uzárraga, Managing Director para Iberia de Allianz Bernstein. Un placer, feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, gracias.